Esta semana sin duda alguna fue bien ocupada para Apple a pesar de que no tuvimos un evento dedicado, ya que la compañía aprovechó y anunció varios productos. Comencemos hablando de las nuevas tabletas y es que la compañía fue a la parte de comunicados de prensa para anunciarnos la nueva iPad Air con el procesador M3, que era algo bastante esperado diría yo, pero la compañía también en la parte inferior de este comunicado anunció la nueva iPad de 11ª generación y es aquí donde se complica un poco todo esto, ya que esta tableta llega entonces con el procesador A16, lo que entonces significa que la iPad de 11ª generación llega sin la tecnología de Apple Intelligence. En realidad es prácticamente imposible poder justificar cómo Apple hizo este anuncio de lanzar una tableta sin la función estrella, que sería la parte de Apple Intelligence, porque es algo que para la compañía es algo bien importante y estará presente en una tableta que estará durando fácilmente hasta el 2031 sin las funciones que estarán caracterizando el futuro de Apple con la inteligencia artificial. Yo pudiera más o menos entender que Apple quiere establecer una diferencia entre esta iPad de 11ª generación, que es la tableta más económica que ellos venden, con la iPad mini que llegó el año pasado con el procesador A17 Pro, que trae la tecnología de Apple Intelligence, pero algo debió haber hecho Apple para poder traer las funciones de Apple Intelligence a su tableta más económica, si es que para la compañía esto es algo sumamente importante, algo que yo creo que sí, porque hemos visto mucha publicidad y mucho movimiento de parte de Apple para promocionar estas funciones de inteligencia artificial. Bueno, luego de contarte sobre este anuncio bastante controversial de parte de Apple, pasemos a otro anuncio que la compañía hizo que realmente me dejó prácticamente como que tratando de entender qué es lo que está pasando, y es que la compañía, además de anunciar la iPad Air con el procesador M3, como te mencioné, la compañía también anunció un nuevo y mejorado trackpad, un nuevo Magic Keyboard para estas tabletas de la iPad Air, y es que este teclado ahora trae algunas características del Magic Keyboard que vimos el año pasado para la iPad Pro con el procesador M4, ya que tiene la hilera o la fila de funciones en la parte superior para que puedas subir la brillantez, bajar el volumen fácilmente desde el teclado, y también tiene un trackpad para que puedas hacer muchas cosas más, ¿verdad?, en este espacio más grande. Pero si vemos la parte trasera de este teclado, es aquí donde se complica un poco todo esto, ya que si te fijas aquí en la parte trasera, este tiene solamente un espacio para que funcione con las iPad Air de Apple. Esto ahora tiene un efecto con las pasadas iPad Pro, ya que anteriormente Apple tenía un Magic Keyboard que funcionaba tanto para las iPad Air como también para las pasadas iPad Pro antes de la de M4, pero ahora con este Magic Keyboard, como el espacio de la cámara es tan pequeño, no estará funcionando para las pasadas iPad Pro como la del 2018, 2021 y la antes de la M4, lo cual entonces significa que esas tabletas de Apple de pasada generación se quedarán sin poder utilizar este nuevo y mejorado keyboard, así que es algo bastante cuestionable de parte de Apple que haya hecho este espacio para la cámara tan pequeño para dejar en el pasado literalmente a los pasados modelos de la iPad Pro. En realidad pienso que este 2025 empezó bastante extraño para Apple porque vimos el nuevo iPhone 16e con un incremento en el precio. Ahora estamos viendo esta iPad de 11ª generación sin Apple Intelligence y el lanzamiento de este Magic Keyboard que no funciona para las pasadas iPad Pro, prácticamente diciéndole a estas personas que tienen una iPad Pro que realmente no deben comprar el nuevo y mejorado Magic Keyboard, sino que se tienen que quedar con el de pasada generación. Es algo bastante complicado porque en el pasado, como te mencioné, los nuevos Magic Keyboard funcionaban incluso con las pasadas iPad Pro y también las pasadas iPad Air. Luego de contarte sobre estas tabletas, hablemos ahora de algunas buenas noticias, y es que en este evento de esta semana de Apple, la compañía también aprovechó para anunciar su nueva MacBook Air, y es algo bastante sorprendente lo que hizo la empresa, ya que además de traer el procesador M4, que era algo bastante esperado diría yo, lo que sorprendió a muchas personas es que esta nueva MacBook Air llega a un precio más bajo que el de la pasada generación. Esto significa que ahora la MacBook Air comienza en $999, es decir, prácticamente $1000, una reducción de $100 menos que el pasado modelo. Y lo mejor de todo esto es que si por ejemplo te vas por la parte del mercado de educación, que realmente Apple no verifica si eres un estudiante o un maestro, puedes ir a esta tienda y comprar los productos de Apple a esta reducción de precio. La nueva MacBook Air te sale a un precio de $899. Ahora bien, además de añadir el M4 y de reducir el precio de esta MacBook Air, la compañía también aprovechó para mostrarnos
un color nuevo para la MacBook Air, que será como este azul clarito. Aquí que realmente casi no se ve, pero aquí puedes verlo un poquito más, es como grisáceo diría yo. En realidad me encanta este color, se ve sumamente bello, hasta me motiva prácticamente a comprarme esta MacBook Air simplemente por el color, además de que obviamente ahora tiene una reducción de precio y obviamente un poco más de poder ahora con el procesador M4. En realidad con este cambio en el precio de la MacBook Air es bastante difícil justificar la compra de una computadora con Windows o una PC, porque al menos de que tengas la necesidad de utilizar un programa específicamente para Windows, es un poco difícil competir con el precio de esta MacBook Air, con el procesador M4, además de las 18 horas de batería que ofrece y de que será una computadora que será bastante útil por prácticamente 5 o 6 años, algo que es bastante difícil de encontrar en el mercado de computadoras con Windows. Pero bueno, luego de prácticamente este evento de 2 días de parte de Apple, ¿qué estaremos viendo en el futuro? ¿Qué falta por ver en el calendario de Apple en los próximos meses? Bueno, según los rumores, Apple ya ha cumplido con el lanzamiento del iPhone 16e y de sus nuevas computadoras y de las nuevas tabletas, y en cuestión de lo que esperamos ver, pues también se rumora que estaremos viendo la llegada de un nuevo dispositivo inteligente para el hogar. Es un poco difícil ponerle nombre a este porque no se ha filtrado nada, pero en esencia sería como una tableta con una bocina o una tableta que se puede sacar de esa base de la bocina para poder manejar pues prácticamente tus dispositivos inteligentes del hogar, que puedas reproducir música, que puedas, como quien dice, utilizarlo para cocinar a la hora de estar en la cocina. Así que ya veremos qué estará pasando con este dispositivo de Apple, que estaría prácticamente entrando en el mercado de equipos inteligentes para el hogar, luego de que la compañía entrara en la parte de las bocinas, pero realmente nunca lanzó una tableta o una pantalla inteligente, así como Google y tanto Amazon han hecho ya durante los pasados años. Es posible que esta HomePad o una tableta para el hogar esté llegando durante los próximos meses. Ya veremos si en el evento de desarrolladores de esta compañía en junio, ahí entonces la compañía aprovechará para presentarlo, así que seguiremos bien pendientes para ver cuándo exactamente estará llegando este nuevo dispositivo de Apple. Lo otro que también se había rumorado que Apple estaría lanzando durante los próximos meses o incluso también en este evento de primavera entre comillas, era la nueva generación de los AirTags, y es que en cuestión de los rumores este dispositivo pues no sería prácticamente muy diferente a lo que vimos en la primera generación, sino que lo que Apple estará haciendo sería mejorar el interior de este AirTag, dándole un mejorado chip de banda ultra ancha, para que entonces signifique que vas a poder utilizarlo para poder encontrar tus dispositivos hasta 2 veces de distancia del actual AirTag, así que vas a poder utilizarlo para encontrar algo prácticamente, yo creo que hasta 90 pies, 30 metros, ya veremos si esos rumores se hacen realidad o no, pero en esencia lo más importante que estará trayendo esta nueva generación de AirTag sería un mejorado sistema de poder encontrar en cuestión de la distancia ese dispositivo perdido al que le pusiste ese AirTag. Una vez más se esperaba que este AirTag 2 llegara en algún momento en esta primavera, ya veremos si a final de mes o en abril Apple tendrá otro mini evento en el cual nos estará presentando estos dispositivos o simplemente esta nueva generación del AirTag. Y por último, ahora que Apple ha actualizado prácticamente todas sus tabletas, pues queda solamente la iPad Pro, pero en cuestión del lanzamiento de esta nueva y mejorada tableta poderosa de Apple, esta parece que estará llegando quizás a finales del 2025 o a principios del 2026, así que prácticamente falta todavía mucho tiempo para que veamos esta iPad Pro con el procesador M5, ya que los rumores nos dicen que estará comenzando a producirse a finales del 2025, lo cual pues hace prácticamente imposible que veamos esta tableta quizás a finales de año. Quizás yo creo que se estará empujando para el 2026, y es que yo creo que la gran mayoría de las personas no tienen una prisa para poder comprar una mejorada iPad Pro, ya que la actual con el procesador M4 es más que suficiente para la gran mayoría de las personas. Y ahora sí, con ese último detalle te he contado todo lo que pasó esta semana en el mundo de Apple y un poquito más de lo que estaremos viendo durante los próximos meses y semanas por parte de esta compañía. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué te parecieron estas nuevas tabletas de Apple y esta nueva MacBook Air. ¿Qué producto estás esperando de parte de esta compañía en el 2025 y que te quisieras comprar? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.